Vale, pues vamos a empezar. Supongo que todos los que estáis aquí ya me conocéis, pero bueno, me presento, soy Noelia. Muchos ya no me habéis conocido de manera presencial en los eventos que hemos realizado durante el mes de noviembre. Y como todos los años, pues aquí estoy realizando la formación de procesos de final de año, del cierre de ejercicio. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y la podréis disfrutar en diferido por si alguien se tiene que ir antes o si algún compañero del equipo la quiere ver y no se ha podido conectar, ¿vale? Mi compañera Jessica os está pasando la presentación en PDF por el chat. De todas formas, también la recibiréis vía email y la tendréis subida a la plataforma de formación donde también estará la sesión en diferido. Así que, sin más esperas, vamos a ello. Se acaba este año 2025 y, como sabéis, en Farmatic se deben de realizar una serie de procesos para tenerlo todo a punto de cara al nuevo ejercicio 2026. Los puntos que vamos a tener en cuenta son los que vamos a ver ahora mismo en esta diapositiva y lo voy a desglosar en dos bloques. Bloque uno, procesos a realizar el día 31 de diciembre. Y bloque 2, procesos a realizar de cara el mes de enero. ¿Qué vamos a ver? Copias de seguridad, cómo comprobar, cómo revisar que las copias de seguridad se estén realizando correctamente o, en el caso de que haya algún error, cómo poder subsanarlo. Aunque lo más fácil es que nos echéis un telefonazo y lo revisemos nosotros. 2. Inventario de fin de año. Como sabéis, cuando pasa el cierre de ejercicio, los gestores os piden que le paséis el inventario de la farmacia. Entonces tenemos que asegurarnos de que esté o bien configurado o, en el caso de que alguien lo quiera sacar por sí solo, pues saber cómo se hace. El punto uno y el punto 2 serán los procesos que realizaremos a fecha 31 de diciembre. Luego tenemos el envío del libro recetario y libro de estupefacientes correspondiente al mes de diciembre y el parte anual de estupefacientes. Finalmente veremos qué vamos a hacer este año una vez se haya enviado el parte anual de estupefacientes respecto a los libros. ¿Vale? Ahora más adelante os explico. Muy importante, como siempre os decimos, en el momento de hacer el proceso del inventario y revisar copias de seguridad, se aconseja de que no se estén utilizando los equipos en el punto de venta para que de esa forma no hayan descuadres ni variaciones de stock respecto a el resumen que se queda guardado con el inventario real, ¿vale? Vuelvo a decir, este proceso, tanto el de sacar el inventario como el de comprobar las copias de seguridad, se realizarán a fecha 31 de diciembre, normalmente a farmacia cerrada. Bien, empezamos con las copias de seguridad. Recomendamos que reviséis las copias de seguridad. Esto lo podéis encontrar siempre en el equipo servidor y tenemos que comprobar que se estén haciendo correctamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde Farmatic, accediendo al menú Archivo, Copias de seguridad, Programar copia. Automáticamente se nos abrirá la ventanita que vemos en la diapositiva. Si están todas las copias en un color negrito, significa que se están realizando correctamente. También lo podemos comprobar desde la columna Última ejecución, que nos pondrá correcto. En el caso de que nos aparezca algo en rojo, pues bueno, ya sabemos que el rojo habitualmente no suelen ser cosas buenas. Entonces, es que algo la copia de seguridad tiene un error, entonces habría que revisar lo que sucede. ¿Cuáles son los motivos por los que una copia de seguridad pueda estar en estado de error, es decir, no se haya ejecutado? Pues puede ser que el equipo donde están configuradas esté apagado, que el disco externo no esté conectado o no lo esté detectando el equipo, el puerto USB no lo esté detectando, una programación mal configurada, aunque suele ser menos habitual,
u otros motivos técnicos por los cuales ya tendríais que recurrir a nuestro equipo, a los técnicos, para que le echaran un vistazo. La programación de las copias de seguridad suele funcionar correctamente. Nosotros estamos repasando que tengáis siempre correctas las copias de seguridad, bases externas. Seguro que muchos de vosotros ya habréis recibido alguna vez una llamada nuestra, oye, que hemos detectado que te falla la copia o el catálogo de este proveedor y nos hemos conectado para revisarlo. Por lo tanto, mayoritariamente podéis estar tranquilos, pero debido a que estamos como finalizando el año y son procesos que se deben de tener correctamente, no está de más echarle un vistazo. Si lo tienes todo bien configurado y no te aparece nada en error, no tienes por qué preocuparte el día 31 de diciembre, ya que las copias de seguridad seguirán su programación y se ejecutarán en el momento que esté realizada la programación, en la fecha y en la hora. Quería comentaros una cosita. Muchos de vosotros ya os hemos llamado para hacer la auditoría de Verifactu, ¿vale? Donde os estamos revisando, saneando la base de datos y demás. Un punto que tenéis que tener en cuenta para aquellos que ya os hemos hecho la auditoría de Verifactu es que seguramente, bueno, seguramente no, 100%, cuando entréis en este apartado no vais a tener copias de seguridad. Esto significa que esas copias de seguridad han sido traspasadas a un programa que es Pharmatic Backup. Allí de nosotros, el equipo de AMH, tenemos un mejor control de las posibles incidencias que puedan haber con las copias, por lo tanto tenemos más agilidad a la hora de subsanarlas. Si entráis en este apartado y veis que no tenéis copias de seguridad, no os asustéis si habéis hecho la auditoría de Verifactu con nosotros, porque tenéis esas copias a buen recaudo. Están en Pharmatic Backup y nosotros tenemos ahí un control más exhaustivo y podemos precisamente eso, poder subsanar los posibles errores de manera más ágil. Los que no habéis hecho la auditoría de Verifactu todavía, sí o sí debéis de tener copias de seguridad en este apartado programadas y debéis de comprobar que se estén realizando correctamente. En el caso de que no se estén realizando correctamente o haya alguna en error, pues poneros en contacto con nuestro equipo y lo revisamos. ¿De acuerdo? Una vez hayamos comprobado las copias de seguridad, pasaremos al segundo punto, que es el inventario. Aquí vamos a ver cómo comprobar que el inventario esté programado correctamente en Pharmatic y también vamos a ver cómo sacar el inventario en el momento actual de que cada uno de vosotros decida hacerlo bajo vuestro criterio. Vale, para acceder al inventario tenemos que ir a Pharmatic, al menú Informes, Almacén, Inventario. Y se nos abrirá esta ventanita. Lo que vemos en pantalla es el inventario actual de ese momento en el que estamos entrando. Tenemos que ir a la pestañita Inventario Continuo y ahí se nos abre otra ventana más donde pincharemos en el botón Configurar. Así, Pharmatic nos va a mostrar la configuración que tiene la ejecución del inventario. De normal, deberíais de tener el inventario por familias automatizado por Pharmatic de manera diaria. Habitualmente suele ser o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, cuando vaya a cerrar la farmacia. Y muy importante, revisar la máquina en la que se ejecuta esa programación. De normal suele ser el servidor, pero hay veces que el Pharmatic en el servidor no lo abrís por tema de quizás de licencias y posiblemente lo tengáis configurado pues, en otro puesto de trabajo como puede ser un mostrador o el equipo de rebotica, de recepción. Entonces, comprobamos esta programación, porque si esto está correcto, si el Pharmatic está abierto en el equipo donde se tiene que ejecutar esta programación a la hora que se tiene que ejecutar,
no habrá ningún problema. Pharmatic te va a guardar ese inventario en la base de datos de Pharmatic y tú posteriormente vas a tener acceso a él en el momento que tú necesites o que tu gestor te lo pida. Ahora bien, bueno, lo que os comentaba aquí de la configuración. La programación del inventario, tanto resumen a modo de familias como el detallado a modo de artículos, hará que se guarde el inventario automáticamente, siempre que se tenga el Pharmatic abierto en el servidor, como os estaba comentando. Por lo tanto, el día 31 de diciembre se guardará correctamente mientras estamos trabajando o mientras esté ya la farmacia cerrada y lo podrás exportar cuando tú quieras. Esto a nivel de programación, de automatización, que Pharmatic lo haga solo y nosotros nos desentendemos. Pero si prefieres guardarte un inventario de fin de año cuando tú elijas, bajo tu criterio, porque tú dices, bueno, pues yo lo quiero tener el 31 de diciembre, pues a mediodía, que cierro la farmacia, o a las 8:30, 9 cuando cierro, o lo quieres sacar tú por tu propia cuenta, vamos a ver cómo deberías de hacerlo. Tendremos que guardar un inventario por familias. Entonces, repito la ruta para acceder al inventario. Desde Pharmatic nos iremos al menú Informes, Almacén, Inventario. Se nos abre la pantalla con el inventario actual de ese momento. Si yo quiero guardarlo por mi cuenta, simplemente le tengo que hacer un clic al check verde. En ese momento, Pharmatic me dice, vale, vamos a guardar el inventario en este momento. Ponme una descripción y dime si quieres guardar también el inventario detallado, es decir, por artículos. Le pondremos como descripción inventario final de año 2025 y muy importante, marcar el check que tenemos aquí abajo, guardar detalle del inventario. Aquí lo que vamos a hacer es guardar el inventario tanto por familias como el inventario detallado por artículos. Esto se guardará en la base de datos de Pharmatic, que es exactamente el mismo proceso que si lo hiciera Pharmatic por sí solo. ¿Vale? Ahora bien, si yo quiero exportar esta información en ese momento, que no solo se guarde en la base de datos de Pharmatic, tengo que, con el ratón, hacerle botón derecho en la parrilla y darle a la opción Vista preliminar. En ese momento se me abrirá el documento que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que es el inventario de ese momento en el que vosotros lo hagáis, que será el 31 de diciembre a mediodía, a farmacia cerrada, a la hora que el titular considere y lo guardaremos en nuestro equipo, en una ruta específica en el equipo local vuestro. Tenemos aquí el inventario desglosado por familias. Le daríamos al botoncito de guardar, nos pide que elijamos en qué ruta y ahí pues le ponemos la ruta y le ponemos que queremos guardarlo en PDF, ¿vale? Que lo tenéis ahí remarcadito. Una vez hemos guardado el inventario por familias en nuestro equipo, porque lo hemos exportado, vamos a guardar el inventario detallado, es decir, por artículos. Desde la misma pantalla que habíamos sacado el inventario por familias, si tiramos hacia abajo del todo, la última línea pone totales y veréis que está como subrayado en un color más negrita. Pinchamos encima de la línea de totales, ¿vale? Desde la pestaña resumen, que es la primera pestaña a la que entramos por defecto, nos vamos bajo del todo a la fila totales y cuando pinchamos en totales, pincharemos en la segunda pestañita detalle. Cuando le damos a detalle, Pharmatic me desglosa todo ese inventario que primero me lo estaba mostrando por familias, me lo desglosa por artículos. Y ahora vamos a guardarnos ese inventario detallado, pero claro, aquí me muestra todos los artículos que también tienen stock cero.
Realmente a mí me interesa tener un inventario detallado de los artículos que tengo en stock en mi farmacia. Así que vamos a hacer un pequeño filtro para omitir esos artículos que no tienen stock. Para ello, con el ratoncito, le hacemos un clic en una de las columnitas del stock actual y tecleamos cualquier número, un 1 por ejemplo, y en ese momento me aparecerá la ventana de rango de valores. Esto ya seguramente muchos de vosotros lo habéis visto, lo conocéis. Entonces le ponemos de valor inicial una unidad y de valor final 999. De esa forma omitimos los artículos con stock cero. Cuando tenemos ese filtro aplicado en la pantalla y solo tenemos los artículos con stock, ya podremos hacerle botón derecho del ratón y nos aparecerá la opción de configurar. Y nos aparece esta ventanita para que le digamos qué columnas queremos y cuáles no queremos. Esta configuración que os dejamos en pantalla es lo que nosotros recomendamos. El código, la descripción, el stock actual, el PVP, el PUC, valor PVP y valor PUC. Y también tenemos una función de totalización donde nos dice, pues en código que me cuente cuántos códigos, en stock actual que me haga un sumatorio. De esa forma, el informe que vamos a guardar, pues lo tenemos totalizado en algunas columnas que consideramos importantes. ¿Vale? Esta recomendación que estamos viendo aquí sería de la diapositiva anterior, los campos que tenéis aquí a la izquierda, en la primera columna, ¿vale? Donde le diremos en la columna visible si lo queremos o no lo queremos, y luego en la columna de función de totalización le pondremos que sume, que cuente, según lo que recomendamos en esta diapositiva. Con estos dos procesos terminaríamos las tareas a realizar a fecha 31 de diciembre. Hemos dicho comprobar copias de seguridad. Si está todo correcto, todo en negrita, es que no hay ningún problema. Si aparece algo en rojo, es que hay alguna copia con estado de error y entonces ya nos lo comunicáis a nosotros para que lo podamos repasar. Recuerdo que todos aquellos clientes por los que ya habéis pasado la auditoría de Verifactu, en esta pantalla la tendréis vacía, es decir, no tendréis copias de seguridad, porque lo tenéis en un programa que se llama Pharmatic Backup, donde nosotros tenemos acceso para poder subsanar posibles errores de manera más ágil, ¿vale? Que nadie se lleve ningún susto cuando entre y diga, uy, si yo aquí no tengo copias, ¿qué es lo que ha pasado? Vale. Dice David, ¿después le damos a guardar o cargar? ¿Después cuándo? Cuando tú ya quieres exportarlo de Farmatic o en el momento que tú lo estás haciendo para guardarlo en tu equipo. ¿Vale? Dice Olga Ruiz, ¿y nosotros cómo accedemos? Si están en Farmatic Backup, no os preocupéis, porque ahí están correctas, están perfectas, no va a haber ningún problema, porque ahí nosotros ya tenemos el control total a nivel de visualización, de poder ver si están correctas o no. De la otra forma, pues será un poquito más complejo. Entonces, pero si me hacen falta a mí para algo, vale. Este programita es para que tú puedas ejecutar una copia o programarla. Pero si tú quieres acceder a la copia, las copias están guardadas en vuestro disco externo y vuestro disco interno. O sea, esa ruta, esos discos están en tu servidor, están en tu equipo. Por lo tanto, tú tienes acceso a esa copia de seguridad. Cuando digo que los que lo tenéis en Pharmatic Backup, me refiero a la programación, a la configuración, al programita que le da la orden de, oye, esta copia se tiene que realizar en esta ruta a esta hora y este día, ¿vale? No es a nivel de acceso. Si vosotros queréis acceder a las copias de seguridad, las seguís teniendo en vuestro equipo, en vuestras rutas, en vuestros discos externos e internos. Pero el programa que hace que se ejecute esa copia
estamos haciendo como una transición, ¿vale? Entonces, algunos lo tendréis en el Consoff Agent que llamamos, que es la rutita que tenéis en la diapositiva, y otros ya lo tenéis en Pharmatic Backup. Simplemente eso, ¿vale? Em, el día 31, ¿vale? Mi compañera está contando, no lo había entendido bien. Perfecto. Si tenéis cualquier duda, decírmelo. Y luego a nivel de inventario, lo que os he comentado, tenéis que entrar, comprobar que el inventario está configurado correctamente, entonces Pharmatic hace esa tarea. Pharmatic te va a guardar el inventario en el equipo que tú tengas a la hora que tú tengas puesto, siempre y cuando Pharmatic esté abierto. Pero siempre hay alguna persona que dice, ay, pues yo me lo quiero exportar ya y me lo quiero guardar ya. Perfecto. Si tú quieres hacer ese proceso, tendrás que guardar el inventario de forma manual, aunque Pharmatic también lo hará por ti, pero si tú lo quieres en un momento concreto, pues sería realizar el proceso que hemos estado viendo. ¿Vale? De acceder a informes, almacén, inventario, botón derecho, opción configurar para guardar el inventario por familias y luego el detallado y demás. ¿Vale? Hasta aquí todo claro. Esto es el bloque uno. Son dos pasos a fecha 31 de diciembre. No hay más. Luego a partir de aquí nos vamos a celebrar la Nochevieja. Vale, seguimos. Cuando pasa el mes de diciembre y entramos en la primera semana de enero, todos tenéis costumbre de hacer el envío de los libros electrónicos, tanto del libro recetario como del libro de estupefacientes. Esto es un proceso que estáis acostumbrados, que lo hacéis todos los meses y que sabéis que tenéis del 1 al 10 del mes siguiente para enviar el mes anterior. Es decir, tenéis del 1 al 10 de enero para enviar el mes de diciembre. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se hacen estos envíos. No se me puede pasar recordaros que ya es habitual que todos los años, claro, aquí nos estamos haciendo ya creadores de contenido, influencers, youtubers, porque vamos, estamos con los tutoriales on fire. Entonces, un año más os hemos preparado el calendario para que sigáis un poco pues el protocolo de esta semana tengo que hacer este proceso y ir un poco todos como en la misma dirección. Porque en los primeros años, ¿qué pasaba? Mientras uno estaba sacando el listado, el otro me estaba ya intentando enviar el parte y el otro todavía no había enviado el mes de diciembre y aquí las líneas se echaban humo. Entonces dijimos, vale, vamos como a canalizar un poco esto para que todos vayamos haciendo los procesos con la mayor tranquilidad porque hay tiempo de sobra. Y así que os hemos preparado este calendario donde tenéis puesto que del 1 de enero al 4 vamos a enviar los meses, o sea, el mes de diciembre, tanto del libro recetario como del libro de estupefacientes. A partir del lunes 5 de enero empezaremos a imprimir el listado para repasar los estupefacientes de cara al parte anual, ¿vale? El listado resumen que llamamos de los movimientos de estupefacientes que han habido durante el año para empezar a cotejar los movimientos y así tenerlo preparado para el parte anual. Y luego, después de la semana 5 entramos ya en la semana 12 el lunes siguiente, ya podríamos empezar a enviar el parte anual de estupefacientes. Todos los años el colegio saca una circular donde dice que tenéis como plazo máximo hasta el día 20. Suele ser hasta el día 20, pero todos los años lo acaban alargando hasta el día 31, ¿vale? Entonces, como veis, el de la semana del 12, del 19 y del 26, es decir, todo el restante del mes de enero, ya lo tendríamos para enviar el parte anual de estupefacientes. Hay gente que se saca el listado y que en 2 días lo tiene todo repasado, le cuadra todo y lo envía sin problemas. Y luego hay gente que saca el listado y pues bueno, no le cuadra las unidades, tiene descuadres de stock,
alguna declaración jurada toca hacer, entonces, bueno, este año tenemos bastante margen para hacer el parte anual de Estupes. Este calendario también os lo haremos llegar, lo tendréis por correo, lo subiremos en redes y la presentación la vais a tener disponible, por lo tanto podéis basaros en el calendario sin problemas. Voy a echarle un vistacito, ¿todo bien en el chat? Olga dice que pongamos la letra más grandita para los que son maduritos. Maduritos, pero igual de guapos que como si tuvieran 20 años. Es que es la letrita que coge por defecto el Google Calendar, ¿no? Yo creo que sí. En el PDF descargado, como dice Luis, se ve bien. Igual aquí a través de la presentación, pero no os preocupéis que también cada semana, aparte de tener el calendario, cada semana os vamos a enviar, por ejemplo, la semana del día 5 recibiréis un email de nosotros. Esta semana toca realizar el proceso de imprimir el listado, calendario junto y videotutorial. ¿Vale? De cada proceso tenéis un tutorial nuestro donde os explica también cómo se hace ese proceso. O sea que aparte de la formación, de los correos de recordatorio y del calendario, también vais a tener tutoriales. No os podéis perder. ¿Vale? Bueno, seguimos, chicos. Como os decía antes, estos procesos se van a hacer ya a partir de enero y lo primero que hay que hacer es hacer el envío del mes de diciembre. Recomendamos enviarlo entre las fechas que hemos mostrado anteriormente en el calendario, que sería desde el 2 de enero al 4 de enero. Para enviar los registros debemos de acceder a receta electrónica a la pestaña libro recetario. Lo primero que tenemos que hacer, filtrar las fechas, le pondremos desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre en tipo sin asiento, aunque esto ya viene puesto por defecto, pero bueno, lo revisáis, os aseguráis de que esté bien y le damos al botoncito consultar. En ese momento me va a cargar en la pantalla todos aquellos registros correspondientes al mes de diciembre que están pendientes de enviar. Em, Cuando tengamos la información cargada en la pantalla, le daremos al botoncito enviar notificación. En ese momento me va a pedir el PIN de la tarjeta de firma y se hace el envío como venimos haciendo todos estos meses atrás. Y luego haremos lo mismo con el libro de estupefacientes. Desde receta electrónica en la pestaña libro de estupefacientes, filtraremos las fechas y el tipo de movimiento por defecto viene todos y le daremos a consultar. El proceso del envío del libro de estupefacientes lo hacemos tajo parejo con el del libro recetario, es decir, en el plazo que habíamos estipulado en el calendario, que es del 2 de enero al 4 de enero, hacemos el envío del mes de diciembre. Para empezar a enviar los registros, como os he comentado, tenéis que filtrar las fechas, le pondríamos del 1 de diciembre al 31 de diciembre y le daremos al botón consultar, exactamente el mismo proceso que con el libro recetario. En ese momento me cargará en la pantalla todos aquellos registros de estupefacientes que están pendientes de enviar y que corresponden al mes de diciembre. Para enviar esos registros haremos uso del botón enviar todos. Me pedirá también el PIN de la tarjeta y lo enviamos. Cuando lo enviemos, se queda la pantallita completamente en blanco. En el libro recetario no se queda en blanco. En el libro recetario tenéis una columna que pone asiento, sin asiento, es decir, esa casilla, si está en blanco, es que está pendiente de enviar. Y si la casilla de asiento tiene un numerito, tiene un asiento asignado, es que ya está enviado. Por lo contrario, el libro de estupefacientes, cuando está completamente enviado, se queda la pantallita en blanco. Cosas a tener en cuenta. Recomendamos que se revise que no se haya quedado ningún registro por enviar, tanto del libro recetario como el de estupefacientes. ¿Por qué os digo esto?
Cuando nosotros filtramos el mes de diciembre, a ti te carga lo que está pendiente de enviar del mes de diciembre. Pero ¿no os ha pasado alguna vez que la persona encargada de hacer los envíos está de vacaciones o ha tenido cualquier problema o incluso la propia persona que lo lleva pues se ha podido olvidar y se ha quedado algún mes, el mes de febrero, el mes de junio, pendiente de enviar? Pero como todos los meses tenemos la costumbre de filtrar por fechas, siempre nos carga. Cuando yo ya haya hecho el envío del mes de diciembre, quiero que por favor filtréis desde el 1 de enero al 31 de diciembre, tanto del libro recetario como el de estupefacientes, para comprobar al 100% que no tenemos ningún mes pendiente de enviar. Vale, me dice Alfredo, en el de psicótropos hay que cambiar el periodo año. Me suena que sí, que en el primer envío de enero pone 2026 y al enviar diciembre hay que cambiarlo, efectivamente. Era en la siguiente diapositiva. Eso significa que estás muy acostumbrado a las presentaciones ya de fin de año, Alfredo, que te lo sabes ya de memoria. Vale, entonces comprobamos el año entero filtrando desde enero hasta diciembre, ¿vale? Y nos aseguramos que no haya nada pendiente. Lo mismo con el libro de estupefacientes, ¿vale? Como veis, libro de estupefacientes, filtramos todo el año y consultamos y nos aseguramos que no tenemos nada pendiente. Si aparece algo pendiente, podemos enviarlo, no pasa nada. Lo enviaríamos con una incidencia de olvido, ¿vale? Quien no sepa hacerlo, que nos llame y le ayudamos. Pero básicamente aquí en la pestañita de aquí abajo que pone incidencia, tenéis una casilla que pone olvido, pues teníais que marcar registro por registro la casilla de olvido. Ay, pues no lo pone, Alfredo. Pues mira, no lo hemos puesto este año en la presentación. Em, pues ahora dudo, creo que no lo hemos puesto porque ya lo hace automáticamente. Pero bueno, por si acaso, en el libro recetario, aquí abajo, ¿veis que pone periodo? Claro, como el envío del mes de diciembre lo estáis haciendo en 2026, en enero del 2026, aquí en periodo pondrá 2026 y daba error cuando intentabas enviar el mes de diciembre. Entonces, fijaros y si pone 2026, lo cambiáis a 2025, ¿vale? De normal sí que lo ponemos, no sé si ahora lo hará automáticamente o no, tengo dudas. Bien. Sencillito, los envíos mensuales que hacemos durante todo el año y que prácticamente en diciembre no cambia nada, es lo mismo. Simplemente comprobar que no tenemos ningún registro pendiente de todo el año, para ello hacer el filtro de todo el año. Hasta aquí entiendo que no hay ningún problema, ¿verdad? Contestadme así rápidamente por el chat. Sí, no, si tenéis alguna duda. No, aprovecho que Luis, es que no le sé contestar yo, dice, los olvidos se mandan de en uno en uno. Sí. Sí, si hay algún registro pendiente de enviar, pues claro, lo hacen a posta. Tenéis que ir uno por uno marcando la incidencia de olvido. Y para más INRI, cuando le das a enviar notificación, no es que te cargue todo y te diga movimientos enviados, es que empieza movimiento enviado, movimiento enviado, movimiento enviado. Eso lo hacen para que no os olvidéis. Vale, todo bien, seguimos. Esto es lo que más me importa, ¿vale? Después de haber enviado el mes de diciembre, toca meternos de pleno con el listado del resumen de estupefacientes y después el parte anual de estupefacientes. Vale. Resumen desde Pharmatic.
Listado de estupefacientes. Comprobación de movimientos. Recomendamos realizarlo entre las fechas del 5 de enero al 11 de enero. Estas son las fechas que hemos puesto en el calendario. Para sacar este listado tenemos que ir a Pharmatic, al menú Ventas, Libro recetario y estupefacientes, pestaña Libro de estupefacientes. Desde esta pantalla, a la parte derecha, veis que tenéis diferentes botones. Si le hacemos un clic al botón Impresión, me aparece una nueva ventana para que yo le ponga un filtro, unas condiciones. Nos vamos a la segunda pestañita, Movimientos por artículo, y aquí le vamos a indicar el check entre rangos de selección, el check por fechas y veremos que se habilitan las fechas y ya le pondremos desde el 1 de enero del 25 al 31 de diciembre del 25, todo el año completo. Y un poquito más abajo tenemos que marcar el check resumen y mostrar artículos con stock pero sin movimientos, ¿vale? Para que el listado resumen nos salga correctamente, sí o sí tiene que tener esta configuración que estáis viendo en la pantalla. Cuando tenemos esto puesto, le vamos a dar al botón visualizar y en ese momento Pharmatic me va a cargar en la pantalla el informe del listado del resumen de estupefacientes anual, que es este de aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que sale. Código, descripción, stock anterior, es decir, el stock que teníamos a fecha 1 de enero, entradas, salidas, devoluciones y stock actual. Ojo, el stock actual es el stock que tenemos a fecha 31 de diciembre. Aquí suele haber a veces confusión, porque claro, pone la palabra stock actual, no pone stock final. Y muchas veces, como este proceso lo realizamos en la segunda semana de enero del 2026, confundimos el concepto de ¿será el stock actual de ahora, de enero del 2026? No, es el stock actual de 31 de diciembre, porque recordar que este informe ha sido generado en base a un filtro y ese filtro es del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025. ¿Vale? A ver, me dicen por aquí, lo de fecha para el informe se toca. Fecha para el informe, ¿a qué te refieres, Marina? La fecha que se toca es la del filtro para que el listado que nos saque sea los movimientos que corresponden al año entero. Ah, vale, fecha e informe. A ver, podéis marcar este check que pone imprimir fecha y decirle que el informe es del día 9 de enero del 2026. Eso al final es para vosotros. O sea que la fecha del informe es de cuándo se ha generado ese informe. No tiene mayor trascendencia. O sea, si queréis la ponéis y si no, no. ¿Vale? Correcto, es la fecha del día de impresión. Muy bien. A ver, Ruth, cambié de programa informático a vosotros el día 7 de julio. Las fechas que tengo que poner yo es del año completo o del 7 de julio. Tengo impreso del informe de Unicop a fecha 7 de julio. Em, Tú pondrás los movimientos, puedes poner el año entero, ¿vale? Los que no sé si habrá más gente como Ruth que viene de un traspaso de programa, pero bueno, aprovecho la situación y comento. Cuando hacéis el traspaso de programa, antes de empezar con el nuevo programa Pharmatic, nosotros nos guardamos vuestro informe de los movimientos de estupefacientes. Eso luego nos va a facilitar para que cuando tengáis que hacer el parto anual desde Pharmatic, coger los movimientos de la primera parte del año del antiguo programa más los movimientos de la segunda parte del año del programa Pharmatic.
y con eso crearemos el parte anual de estupefacientes. Por lo tanto, cuando tú vayas a sacar este informe, no me importa que filtres desde el día 1 de enero o desde el día 7 de julio, porque al final te va a coger los movimientos que tú tengas en Pharmatic, ¿vale? O sea, tú sigue el procedimiento igual que como lo estamos explicando aquí. Y luego ya iremos cotejando que la información sea correcta. No te preocupes por eso, porque todos los que venís de un traspaso os tenemos en cuenta y si nos llamáis tenemos toda la información guardada para ayudaros precisamente en este proceso. ¿Vale? Muy bien, gracias a ti. Entonces, tenemos el informe, chicos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar la información. Una vez se tenga repasado, ya se puede notificar el parte anual de estupefacientes. Si yo saco el informe y el stock anterior, las entradas, las salidas, las devoluciones y el stock final, lo que viene siendo el cálculo, me cuadra, pues estupendísimo de la muerte. Enviamos el parte anual y ya está. Pero si no cuadra, ay, ahí es cuando viene un poco la incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tengo yo mal que no me está cuadrando? Y ahí es donde tenemos que entrar en acción y buscar esos sitios concretos que nos van a ayudar a cotejar esa información. Entonces, ¿cuáles son las posibles incidencias que nos podemos encontrar si ese listado no nos cuadra? Si el stock inicial más las entradas menos las salidas menos las devoluciones no me calculan el número de stock final que me está diciendo el informe. Pues bueno, si cuando sacas el resumen de Pharmatic hay errores de stock, por ejemplo, el stock anterior está en negativo, que también puede pasar, tendrías que revisar las compras y ventas de ese artículo para ver dónde está el error. Vale, Noelia, pero ¿y esto cómo lo hacemos? Pues os vamos a recomendar que desde la ficha del artículo revises las entradas de stock y las salidas junto con las devoluciones en el panel de estadísticas. Si tú entras a la ficha del artículo, en la parte inferior sabéis que tenemos las estadísticas. Tenéis una casilla que pone comparativa de compras y ventas. Y lo que hace Farmatic es que me desglosa de cada año, 2025, las compras y las ventas y las unidades por meses. Entonces eso me va a facilitar que si yo miro que en el 2025 he tenido compras 50 y en ventas he tenido 38, pues eso me va a ayudar a saber las entradas y salidas y ver qué es lo que no me coincide con el informe. Pero estos solo son números. Si yo aquí puedo encontrar que me descuadra las unidades de entrada, sí que me descuadra las unidades de salidas, pero ¿dónde están esos registros que me están descuadrando? Eso habrá que solucionarlo también. Pues hay un nuevo apartado, ya no tan nuevo, que ya lo explicamos el año pasado, que es el proceso de conciliación del libro de estupefacientes. Dice Olga, pero si el resumen lo hace Farmatic de los datos que tiene él mismo, no va a salir mal nunca, ¿no? Pues desgraciadamente sí que puede salir mal. Os explico el porqué, que eso hay veces que cuesta un poco entender. Si tú llevas los registros, mm, cuando tú haces una recepción, todos sabéis que hay un correspondiente apunte en el libro de estupefacientes, ¿verdad? Y cuando haces una venta, también hay un apunte en el libro de estupefacientes. Y cuando haces una devolución, también hay un apunte en el libro de estupefacientes. Pero también sabéis que a veces tenemos los deditos un poco más rápidos de la cuenta y que posiblemente cancelemos sin querer un registro. Entonces, tú has hecho una recepción, tu stock en la ficha ha subido, lo tienes reflejado en las estadísticas que hemos visto anteriormente, pero en tu libro de estupes no tienes el apunte de entrada. ¿Por qué? Porque sin querer lo hemos cancelado. Si ese apunte de entrada no existe en el libro de estupefacientes, cuando yo voy a sacar el listado,
las entradas que me dice que hay de ese estupefaciente en concreto, vamos a poner que es un Palexia, está mal. El informe está mal, no porque Pharmatic lo saque mal, sino porque la información que hay en el libro está mal. Y ahí es donde entra el apartado que vamos a ver ahora. Conciliación del libro de estupefacientes. Ups, dice, claro, si está todo bien, no tiene por qué haber margen de error, pero todos sabemos que puede pasar, muchas veces cancelamos apuntes, sí, mayoritariamente suele ser eso, tanto de recepción como de venta, ¿vale? Este proceso, conciliación del libro de estupefacientes, comparará la información que tenemos en el libro de estupefacientes contra la información que tenemos en la ficha del artículo. Volviendo un poco al ejemplo que os estaba poniendo antes, si yo tengo una recepción, una entrada en la ficha del artículo, pero he cancelado el apunte y en el libro no la tengo, este proceso me va a cotejar esta información y me va a decir, oye, la ficha del artículo tienes una entrada que no tienes en el libro de estupefacientes. Y bingo, ahí encontramos el fallo. Y aparte de encontrar el fallo, debemos, mejor dicho, subsanarlo. ¿Vale? A veces se vende antes de llegar a recepcionarlo. Sí, no debería de pasar, pero pasa. Pero bueno, eso no influiría en el parte anual de estupefacientes. ¿Vale? Yo sé que a veces a lo mejor pues viene el cliente, todavía no se ha recepcionado el estupe, pero bueno, se lo dais, entonces la venta está antes que la recepción y bueno, y está a la inversa. Pero están los dos movimientos, tanto el de venta como el de recepción, por mucho que estén a la inversa. Existen. Entonces, a nivel de contar unidades, cuando Fermatic me saca el informe, a mí me está contabilizando igual una venta y una recepción. Me da igual que esté arriba la venta que abajo la venta, o sea, que está a la inversa. ¿Me explico? El problema está en cuando no existe ese registro en el libro. Vale, vamos a ver este apartado cómo funciona, cómo yo puedo detectar esos errores. Pero luego creo que eso da problema. A ver, claro, da problema. Para sacar el informe no, porque el informe cuenta unidades. Han entrado 10, han salido 10. El problema es que cuando vas a enviar el libro mensual de estupefacientes, si la entrada tiene que estar arriba y la salida abajo, claro, si está a la inversa, cuando va a enviar la venta, da error de stock, porque la entrada está abajo. Pero eso pasa cuando hacemos el envío mensual, ¿vale? No en el listado, que es lo que estamos viendo ahora. Vale, como os comentaba, este proceso va a comparar ficha de artículo con libro de estupefacientes. La conciliación se puede acotar a un rango de fechas. Bueno, es que esto es teoría, quiero que lo veáis, ¿vale? Se puede filtrar por un rango de fechas, se puede filtrar por un tipo de movimiento y se puede filtrar por estupefacientes que estén en el histórico de la ficha del artículo y que no estén en el libro, estupefacientes que estén en el libro y que no estén en la ficha del artículo, o estupefacientes conciliados, que es que me coincide todo. A ver, vale, hasta aquí bien. Este apartado está dentro del libro de estupefacientes de Pharmatic, abajo a la derecha, donde estaba el botón impresión, que es donde hemos sacado el listado, pues un poquitín más para abajo tenéis un botón que pone conciliar. Y ahí se nos abre esta ventana que estamos viendo. ¿Vale? Entonces yo digo, vale, pues voy a filtrar y pongo desde el 1 de enero del 25 al 31 de diciembre del 25. Filtro por todos los tipos de movimientos, ventas, devolución de ventas, recepción y devolución de recepción. Y marco los dos checks.
le digo, oye, muéstrame, quiero que me muestres lo que está en el histórico y que no está en el libro, y lo que está en el libro y que no está en el histórico, que yo quiero ver, quiero cotejar. También habrá que determinar qué información es la que se desea que se muestre, que es lo que os estoy comentando ahora. Y de repente me dice, pues mira, por aquí tenemos en la parrilla de arriba, ¿vale? Este primer recuadro que os estoy seleccionando son los estupefacientes afectados. Farmática aquí me está diciendo, pues mira, he encontrado dos errores con o sea, dos estupefacientes con error, el Abstral y el Palexia. Si yo pincho encima del Abstral, en la parte de abajo, veis que está dividido en dos casillas, dos recuadros. El recuadro de la izquierda es detalle del histórico de artículos. Histórico de artículos, estamos hablando de la ficha del artículo. Y en la parte derecha, detalle del libro de estupefacientes. Y aquí, en este caso concreto, me está diciendo, oye, tú tienes un movimiento en la ficha del artículo que no está en el libro de estupefacientes. ¿Veis que aquí hay información y a la derecha está vacío? Concretamente, es un registro del día 22 de julio del 2025 a las 18:47 de menos una unidad. Y bueno, no lo llegáis a ver, pero si tú tiraras un poquitín hacia la derecha, ¿vale? La barrita, el tipo de movimiento te sale y te pone es una venta o es una recepción o es una devolución, ¿vale? Lo mismo con el Palexia. Si pincho en el Palexia, en la parte inferior, pues me diría cuál es el error. Si lo tengo en el libro y no está en la ficha, o lo tengo en la ficha y no está en el libro, si es una venta, si es una devolución, lo que os estaba explicando, ¿vale? Estupefacientes que estén en el histórico y no en el libro, o a la inversa, que estén en el libro y no en el histórico. Y estupefacientes conciliados, aquellos que están correctamente, ¿vale? Eso no hay ningún problema. ¿Se podría sacar el listado o hacer la conciliación antes del día 31 para comprobar si está todo bien? Sí, lo podéis hacer perfectamente. Al final, esto que estamos viendo ahora es un proceso que durante el año podéis hacerlo, porque a lo mejor tú aquí te estás encontrando la venta de julio, pero si quizás este proceso, esta consulta, la hubiéramos hecho en agosto, pues oye, siempre tienes el error un poquito más cerca y si es una venta, ay no, pues esta venta no, yo recuerdo que el Abstral lo consume Pepita y vino Pepita y algo me pasó ese día con el ordenador, que vosotros tiráis muchas veces de memoria, sobre todo con la medicación de los clientes y todo, entonces sí, podéis hacerlo perfectamente. Pero este proceso hay que hacerlo siempre o es por si el resumen de Pharmatic de estupefacientes no es correcto al comprobarlo. ¿Tenéis que hacerlo siempre? No. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable que durante el año pues entréis a este apartado y tanteéis. ¿Por qué? Porque si hay algún error, no te esperas a final de año, de cara al parte anual de estupefacientes, para si hay algún error subsanarlo. Mm, no es obligatorio, es recomendable, sí, igual que es recomendable sacarse listados para comprobar el stock de estupefacientes. El otro día, por ejemplo, hablé con una farmacia que me llamó y me dijo, no, es que tengo dos estupefacientes que en la ficha me pone que tengo dos unidades y yo no tengo nada en mi farmacia. Pues sale. Ponte tú a buscar, pídele compras, pídele ventas al proveedor, coteja albaranes, revisa movimientos. Al final encontramos el fallo, pero no es lo mismo hacerlo durante el año con un margen de tiempo que pues a final de año, que siempre tenemos pues, más cosas en la cabeza con el proceso de cierre de ejercicio y demás. Por aquí me decía Julia, ¿quedará grabado? Sí, Julia, cariño, quedará grabado, no te preocupes, en unos días lo tenéis disponible, ¿vale? Muchas gracias. ¿Hasta aquí todo claro? Responderme por el chat. Sí, 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 no, ¿alguna duda?
Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias por responderme. Vale, seguimos. Hemos sacado el listado de estupefacientes. Si el stock inicial, entradas, salidas, devoluciones y stock final me coincide, todo hecho. Si no me coincide, tenemos dos opciones. Ir a la ficha del artículo en el panel de estadísticas y mirar cuál es la discrepancia que me dice el listado con lo que hay en esas estadísticas. Si encuentro la discrepancia, que aquí me pone 50 y en el otro lado me pone 49, sé que hay un error. Y si quiero saber ese error, de cuándo es, a qué día pertenece, etcétera, si es una venta, si es una recepción, tenemos el proceso que estamos hablando ahora, que es el de conciliación de estupefacientes. ¿Vale? Y aquí ya encontraríamos el error. Si encuentro el error, pues también luego tendríamos que crear esa venta o esa recepción o esa devolución dentro del libro, porque yo encuentro el error, pero tengo que corregirlo en el libro, ¿vale? Ahí pues nos llamáis y así ya pues os ayudamos. Más cositas. Al refrescar, el resultado de la conciliación se mostrará en el grid superior. Lo que os he comentado, después de haber hecho el filtro, en la parte de arriba me muestra, oye, tienes un estupefaciente con error, dos, tres, ninguno, ¿vale? Se han encontrado dos diferencias y en la parte de abajo nos dice cuál es el error. Bien. Cuando ya hemos cotejado, revisado, repasado, nos hemos calentado la cabeza ahí con los movimientos de estupefacientes, cuando ya lo tenemos todo listo, pues ya lo tenemos todo preparado para ir a hacer el parte, que ahora lo vamos a ver. Resumen de estupefacientes. Cuando entramos a receta electrónica, al apartado del parte anual, tú le dices, oye, cárgame los partes del año 2024, del año anterior. ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar para terminar de comprobar que la información que yo tengo del 2025 es correcta. Me explico. Si yo pongo aquí año partes 2024 y filtro por enviados, porque recordar que es el parte del año anterior y yo eso ya lo tengo enviado, y le doy al botoncito cargar partes, vale, me dicen, ¿puedes recordar cómo se entra a la pantalla de notificar los partes? Sí. Dentro de receta electrónica, en el menú, en Valencia, herramientas, y para abajo tenéis una opción, notificar parte anual. Parte de estupefacientes, perdona. Y en Alicante y Castellón, opciones, notificar parte de estupefacientes. Y entramos en esta pantalla que estamos viendo ahora, ¿vale? Como yo ya me he cotejado los movimientos, si tenía descuadres, si no tenía descuadres, de entradas, salidas y devoluciones, eso ya lo tengo claro. Pero no he comprobado que el stock inicial que me dice Pharmatic coincide con el stock final del año anterior, ¿vale? Parece esto un trabalenguas. Entonces, si yo me vengo aquí y filtro por el año 2024 enviados y le doy a cargar partes, Pharmatic me carga el parte que yo envié el año anterior. Y aquí veis que tenéis la columna de stock final. Ese stock final que pone ahí tiene que ser exactamente igual al stock inicial del año 2025, es decir, de este año. Si no coincide, cuando vayamos a enviar el parte dará error. Entonces, es una forma de decir, vale, si yo terminé con esto, sí o sí tengo que empezar con eso. Más las entradas, menos salidas, menos devoluciones, stock final del 2025. ¿Vale? Es otro truquito, pues sí, otra manera más de que la información que tenemos en nuestras manos, saber que es la correcta. ¿Vale? Lo que os estaba comentando, ¿ves? Que el stock final
del año 2024 sea el stock inicial del año 2025. Vale, dice Ruth, en el caso de traspaso de programa, ¿tengo acceso al parte del 2024? Sí. Bueno, lo tenemos nosotros guardado. Cuando hacemos el traspaso, guardamos los movimientos de estupefacientes y vuestro anterior parte, que lo sacamos del anterior programa que teníais. Precisamente para eso, para poder cotejar que sea correcto. No te preocupes, Ruth, que no vas a tener ningún problema y si tienes algún problema estaremos aquí para ayudarte, por supuestísimo. O sea que vamos a por el cierre de ejercicio de la manera más tranquila posible. No te preocupes. Muy bien, pues ya está, ya hemos repasado stock inicial, entradas, salidas, devoluciones, stock final y ya he cuadrado el parte, solo me queda hacer la notificación. Para ello, antes os he comentado la ruta, accedemos al menú Opciones, Notificar libro de estupefacientes. En Valencia la opción se encuentra en el menú Herramientas. Vale, yo había dicho notificar parte de estupefacientes. Recomendamos realizarlo entre las fechas del 12 de enero al 30 de enero, lo tenéis puesto en el calendario que hemos visto con anterioridad. Y una vez repasado el resumen en papel, comprobamos que no haya errores, pues vamos a cargar la información de Pharmatic. Le voy a filtrar año partes 2025, año actual, no enviados porque todavía están pendientes y le voy a dar a cargar info Pharmatic. En ese momento me coge de la base de datos de Pharmatic, mejor dicho, del libro de estupefacientes de Pharmatic y me vuelca toda la información a la pantalla y me tiene que coincidir, o sea, me tiene que coincidir, no, lo que hay en la pantalla es exactamente lo mismo que lo que yo tengo en papel, lo que yo me he repasado. Vamos a ello. Seguidamente se deberán de guardar los partes desde el botón Guardar partes y proceder al repaso para comprobar que los datos son correctos. Es decir, cuando a mí me carga la información en la pantalla, yo le doy al botón guardar partes para que se quede ya siempre precargado en la pantalla, para que si yo salgo y vuelvo a entrar a la receta electrónica, tenga la información ya en la pantalla y no le tenga que dar cada vez que entre al botón cargar info Pharmatic, ¿vale? Por eso le tenemos que dar guardar partes, para que se quede guardada la información. Vamos a revisar cada registro junto con la hoja impresa del resumen. En un principio, la información debe ser la misma, pero antes del parte anual, yo con la hoja me he estado repasando los movimientos y si ha habido algún fallo, he cogido un boli y me he apuntado, el stock inicial de este está mal, no es 5, es 4, no hay 3 entradas, hay 4. Tú te lo has apuntado en el papel. Entonces, luego eso tendrás que corregirlo en esta pantalla. ¿Me estoy explicando? Vale. El stock inicial es el stock a principio de año. Tenemos que revisar el stock inicial, la cantidad dispensada, la cantidad de entradas, la cantidad de devoluciones al proveedor y el stock final que queda a 31 de diciembre. Vamos a ir registro por registro comprobando la información en la parte inferior de la pantalla. Veis que aquí abajo tenéis las casillitas, los valores. Entonces tenéis que ver que el valor que ponga ahí sea lo que teníais vosotros en vuestro papel. Y si no lo es, lo cambiáis. No pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es que la información que se envíe sea la real, la correcta. Si hay que hacer modificaciones, se hacen. ¿Vale? Si hay que añadir un parte, si hay que eliminar o si hay que rectificar, se hace. Ahora bien, siempre que se haga una modificación, después hay que darle al botón guardar partes. Para lo que os he comentado antes, imagínate que tú estás haciendo este proceso a mitad mañana
Y viene tu compañera y te dice, oye, Noelia, por favor, mándame tú el pedido. Y tú estás ahí con la cabeza que saca humo, liada con el parte de estupefacientes, pues no pasa nada. Le das al botón guardar partes, cierras la pantalla, envías el pedido y a la tarde, cuando te vuelvas a sentar, vuelves a abrir la pantalla y continúas donde lo habías dejado. Pero es muy importante que le deis al botón guardar partes. ¿Vale? Vale. Cuando tenemos toda la información modificada y toda la parrilla con los partes de estupefacientes correctos, ya podemos hacer la notificación. Cositas importantes para hacer el envío. Uno, enviarlo desde el ordenador que tenga el lector, o sea, la tarjeta de firma. ¿Vale? Para hacer el envío tenéis una pestañita que pone notificar y luego le daremos al botón notificar todos. Dos, el envío termina cuando en la pestaña resultado indica envío confirmado. Cuando tú pinchas en el botón notificar y luego le das a notificar todos, igual te pide el PIN que no te lo pide, depende de la tarjeta el tiempo que haga que esté puesta, se envía el parte y se queda toda la parrilla en un color amarillo y en la pestaña resultados veréis que pone un número de parte y envío confirmado, envío correcto. Se puede repetir el envío. El envío válido es el último. Me ha pasado más de una vez. A lo mejor lo hemos enviado, por lo que sea, a alguien le da por volver a repasar y de repente encuentra un fallo que antes no había visto. Y ya nos echamos la mano a la cabeza de, ostras, ya he enviado el parte, a ver cómo... No pasa nada. Se va, se modifica y se le vuelve a dar a enviar. Esto es como las mutuas de papel. El envío último es el envío válido. Aunque lo aconsejable es que se repase y se revise todo antes de enviarlo. Pero bueno, puede pasar. Somos humanos todos, ¿vale? Y luego, pues bueno, se puede imprimir o se puede guardar el resumen enviado, ¿vale? Tenéis los dos iconitos aquí arriba para poder imprimir o poder guardarlo, aunque, como habéis visto, siempre vais a poder tener acceso a los partes que habéis enviado con anterioridad. Igual que antes hemos repasado el parte anual del 2024, pues el del 2025, el año que viene, también lo vais a poder consultar. Pero muchas veces os gusta guardaros el informe en una carpetita vuestra del equipo y bueno, y lo tenéis ahí guardadito. Pues eso ya para gustos colores. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí la parte más complicada o más confusa o que más respeto nos da a todos, que es sacar el listado, repasar los estupes y enviar el parte anual. Decidme si lo tenéis claro, si tenéis alguna duda, si queréis que repase algún proceso, porque creo que la primera parte la he hecho bastante rápida, no había mucho más que profundizar, pero aquí sí que quiero transmitiros todas las posibles incidencias o cositas que os pueden pasar. Y en la medida de lo posible que seáis como lo más autosuficientes o simplemente con que detectéis un error y no os cojan calores, yo ya me conformo. Vale, todo claro, todo ok. Muy bien. Vale, pues me alegro, me alegro, me alegro. Muy bien. Pues ya está. Pues hemos enviado el libro de estupes y nos... A ver, dice Berta, espera, cuéntame. Vale, mientras la compañera nos lo transmite. Hemos enviado el libro, el parte anual de estupes y ya nos vamos al último proceso que durante todos estos años atrás se hacía, pero este año ya no se hace. Y era un proceso que a nosotros personalmente nos generaba bastante llamadas, aunque había un videotutorial, había una formación previa y había una experiencia por parte de muchos de vosotros. Pero ya sabéis que esto de los estupes siempre vamos con pies de plomo. Entonces, ahora vamos a ver este último apartado.
Dice la compañera Berta, la conciliación del libro, si hay incidencias, no sé interpretarlas. Vale, no sabes interpretarlas porque lo estás probando ahora, en este momento. Si te parece bien, Berta, cuando acabemos la... Sí, vale. Si te parece bien, cuando acabemos ahora la formación, me puedes llamar y nos conectamos en un momentito y creo que in situ y hablando de forma más directa contigo, pues podemos ver qué es lo que te aparece en la pantalla y te enseño un poquito más a interpretarlo. Dice Ruth, ¿puedes repetir qué tenemos que comprobar que coincida de la hoja que imprimamos a lo que pone cuando vamos a enviarlo? Sí. Repito, chicos, cuando hemos sacado el listado de estupefacientes, que Pharmatic me dice, este es el stock inicial, estas son las entradas, las salidas, las devoluciones y el stock final. Eso me lo dice el papel, el listado que yo he sacado del libro de estupefacientes. Cuando yo me voy a receta electrónica, a herramientas o opciones, notificar parte anual de estupefacientes o libro de estupefacientes, la información que me carga en la pantalla debería ser la misma que la que yo tenía en el papel. Pero os recuerdo, nosotros hemos estado comprobando que las entradas y salidas nos coincidían con la ficha del artículo, mirando las estadísticas, o con el proceso de conciliación que hay dentro del libro. Y si ha habido algún error, tú has cogido tu boli y tu papel y has apuntado, del Palexia me pone una unidad de stock, pero son dos. Me pone dos salidas, pero son tres. Y tú te lo has corregido en el papel. Cuando te vienes a esta pantalla del parte anual de estupefacientes, obviamente no te va a coincidir la información, porque tú ya has modificado en tu papel los errores que tú habías detectado. Y es ahí cuando en esta parte inferior le dirás, no, no, el Durogesic no tiene 101 entradas, tiene 100 entradas. Y no tiene 6 vendidas, tiene 50. Pues un ejemplo bastante... ¿Vale? Entonces, lo que hay que cotejar es que el stock inicial, entradas, salidas, devoluciones y stock final esté correcto. Pero hay que ir poco a poco. Primero miramos stock inicial, luego el stock inicial tiene que coincidir con el stock final del año anterior. Cuando cuadremos eso, perfecto, ya tenemos el stock inicial cuadrado. Vamos a las entradas. Las entradas que me dice el papel me coincide con lo que hay en la ficha del artículo, en el apartado de estadísticas. En la ficha del artículo me dice que hay 50 entradas y yo tengo 50. Perfecto. Luego aquí me dice que hay 50 ventas y en la ficha del artículo 50 ventas. Perfecto. El stock final me pone que hay dos y me coincide con el stock inicial, porque si yo tengo dos a principio de año, me entran 50, vendo 50, me tienen que quedar dos, ¿vale? Es como un cálculo matemático para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que cotejar. Cuando todo esto esté correcto, se envía el parte. Ojo, cuando enviáis el parte, si hay algún error que por lo que sea se nos ha pasado, el propio sistema lo detecta, ¿eh? A ti, si no está bien, si los datos que hay no coinciden, que hay algún descuadre, el sistema te dice, alto, código del Palexia 677-297, no coinciden las entradas. No te pienses que el sistema te deja enviarlo y ya está. O sea que también el sistema te alerta, ¿vale? Vale, todo esto ya lo hemos visto, enviamos parte. Vale, os he comentado. Esto ya sería el último paso a realizar que este año no se va a realizar. Pasar al histórico los libros recetario y estupefacientes. No
se va a realizar. Este año no se pasa el histórico, no se renumera ni el libro recetario ni el libro de estupefacientes, ¿vale? Ahora os voy a explicar el por qué. Este año en AMH hemos optado por mantener la numeración actual de los libros. Esto se debe a que en enero es obligatorio presentar los movimientos de artículos de veterinaria del año 2025. Si procedieras a borrar o renumerar los registros, el programa Pharmatic no podrá generar la información necesaria, lo que impedirá cumplir con la presentación oficial. Ante cualquier duda o consulta podéis contactarnos sin problema. Os explico. ¿Cuántos de aquí os suena que desde hace casi el año pasado sí y el anterior ya se rumoreaba? Todos conocéis el proceso de declaración de antibióticos veterinarios, ¿verdad? Decidme si lo conocéis. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, perfecto. Cada vez se están poniendo un poquito más fuertes con este tema. Que si ahora tenéis que hacer la declaración, que si los antibióticos, que si los de uso humano tienen que ir al libro recetario, los que no son de uso humano tienen que ir al libro veterinario, ¿vale? Bien, esto era un berenjenal cada vez que teníamos que sacar la información, porque no lo estábamos llevando bien, porque los apuntes nos hacían en el libro, y cuando conseguimos o más o menos empezamos a coger el hábito de apuntar las cosas en el libro, vamos nosotros el año pasado, esto lo voy a decir ya con un poquito de gracia y con confianza, vamos nosotros el año pasado y borramos y pasamos al histórico el libro. Toma ya. ¿Con qué nos encontramos cuando llegó la declaración de antibióticos veterinarios? Que Pharmatic no podía sacar la información de manera automática, ¿vale? De manera automática. Tú sí que puedes entrar a un apartado y revisar la información y sacarla, pero te tocaba rellenar un Excel a mano, poniendo el código, la descripción, las unidades, que si era de perro, que si era de humano, que si era porcino. Bueno, acabamos de los antibióticos veterinarios, ya os podéis imaginar. ¿Vale? Entonces, tras muchas conversaciones, sobre todo mi compañera Jessica Rutillo, estábamos hablando y porque tampoco las circulares no dejaban las cosas claras de qué se tenía que notificar y qué no, ¿vale? Entonces, Pharmatic, ¿vale? Ha sacado ¿cómo os digo? Un apartado, un apartadito en uno de los menús que es específico para la declaración de antibióticos veterinarios. Y ese apartado lo que hace es absorber la información de las tablas internas, o sea, del libro recetario y del libro veterinario. Entonces, si nosotros borramos el libro, bueno, borramos, pasamos al histórico el libro recetario, pues cuando pase enero y febrero y toque hacer la declaración, pues estaremos en las mismas. Eso es el motivo principal, ¿vale? Por el que no se va a pasar más ni renumerar los libros. Pero el segundo motivo es que además Pharmatic, y si tenéis el Pharmatic delante lo vais a poder ver, si tú te vas al libro recetario y al libro de estupefacientes, en la parte de arriba tiene como un rango de un filtro de fechas. ¿Qué pasa? Nosotros antes pasábamos al histórico porque a veces entrabas dentro de los libros y tenían movimientos desde el año 2010, 2015. Claro, si tú querías filtrar para buscar algo, es mucha información condensada en esta pantalla. Pero como ahora Pharmatic ha habilitado ese filtro de fechas, te filtra directamente por el año actual. Entonces lo otro no lo ves. Y como no lo ves, no molesta. Ni a modo de visualización, ni a modo de búsqueda, ni nada. Y lo de renumerar, pues al final, pues será pues, por llevar un orden. ¿Vale? Entonces, como no tiene más trascendencia, no tiene más importancia y nos ahorra mucho trabajo cuando viene la declaración de antibióticos veterinarios, pues este año os hemos quitado un paso más. ¿Qué os parece? Vale, fenomenal. Muy bien. Vale, chicos. Vestido de compañera. ¡Bravo!
A ver, a ver. ¿Se hace en marzo lo de los antibióticos? Sí, dice Ruth, ¿se hace en marzo lo de los antibióticos? Sí. Sé que es finales de febrero o principios de marzo, creo que empieza a salir siempre la circular del colegio, donde ya te dice, tienes desde este plazo hasta creo que mitades de mayo más o menos. Pero ese es otro tema. Ahora estamos con estupefacientes, no liemos más el asunto. Entonces, antes de entrar con las incidencias, mira, Susi, ráyanme la pantalla. Susi, amaga el ratolí. Vale, antes de comentar un poquito las posibles incidencias, voy a hacer un breve resumen. Yo soy un poco mm, repetitiva a veces. Hemos dicho bloque 1, 31 de diciembre, repasamos copias de seguridad y sacamos inventario. Bloque 2, a partir del mes de enero, tenemos un calendario con procesos pautados, con videotutoriales y los procesos que se tienen que hacer es, uno, enviar el mes de diciembre de los libros recetario y estupefacientes. 2, sacar el listado del resumen anual de estupefacientes para repasar la información. 3, enviar el parte anual de estupefacientes. Y 4, no hay 4. Este año desaparece. ¿Vale? Incidencias. Incidencias que te pueden surgir al enviar los libros electrónicos. Libro recetario. Que el DNI esté incorrecto, que los registros estén en negativo, que las fórmulas, el código o precio sean incorrectos. Libro de estupefacientes. Que te dé error por rotura de stock, que el vale no esté confirmado, que la receta sea duplicada. Si te sucede cualquiera de estas incidencias, si sabes subsanarlo por ti solo, perfecto. Si no, sabéis, como siempre, que nos tenéis a vuestra disposición. ¿Vale? Llamáis, cualquiera de nuestros compañeros os puede atender, lo dejamos solucionado, como siempre hemos venido haciendo hasta ahora, y se acabó. No tiene mayor problema, ¿vale? Os recuerdo que tenéis vídeos formativos. ¿Cómo los vais a recibir? Os lo he comentado antes. Una, por correo electrónico. Recibiréis el link del vídeo correspondiente, que seguramente esté redireccionado al YouTube, ¿vale? Para quien no lo sepa, tenemos un canal de YouTube y ahí pues también vamos subiendo videotutoriales. Dos, estarán colgados en nuestra página web en el apartado de formación, en la plataforma de formación. Que para quien no lo sepa también, todos los que sois clientes nuestros y que tenéis un contrato de mantenimiento, os recuerdo que tenéis bonos anuales gratuitos para gastar en cursos que tienen un coste y que os salga gratis. Imagínate, pues me quiero formar más en el apartado de cuadro estadístico de ventas, en el apartado de reaprovisionamientos, pues tenéis de todo en la plataforma. Cada año se os renuevan los bonos. Si tienes un contrato completo, son 4 al año. Si tienes un contrato de online, son 2. El día 1 de enero yo mismita voy a resetear los bonos. O sea que si alguien quiere aprovechar y usar los que todavía tiene de este año, os animo a hacerlo, ¿vale? 3. En PharmaÚtils, la herramienta que utilizamos para conectarnos en nuestro día a día, hemos creado un acceso directo a los vídeos formativos. Y 4. También estarán disponibles, por supuestísimo, en nuestras redes sociales. Os vuelvo a dejar el calendario en pantalla, os recuerdo que también lo vais a recibir, lo tenéis en la presentación y vamos a hablar un poquito de las conclusiones. Los principios de año son ajetreados, pero siguiendo nuestras pautas no vais a tener ningún problema, o al menos eso espero. Te vamos a informar por email, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, videotutoriales en YouTube, de todo lo que tienes que ir haciendo. Vas a tener vídeos de apoyo en todos los procesos del inicio del 2026.
tenéis nuestra web para formaros a tope. Y si tienes alguna duda, sabes que tenéis varias vías de comunicación con nosotros. Está la vía del teléfono, tenéis el WhatsApp también, que nos transmitís las consultas, tenéis el apartado de consultas no urgentes del Farmaútils. Alguno que otro también transmite a veces las dudas por mensaje directo de Instagram. Y a todos, todos, todos siempre os contestamos. Seguimos mejorando para darte siempre el apoyo de la mejor forma posible. Os dejo en pantalla nuestras redes sociales. Estamos muy activos para quien no nos siga y no se quiera perder nada, estar siempre al tanto. Os animo a que nos sigáis. Y desde aquí, un año más, estoy muy feliz de seguir haciendo esta formación, de seguir ayudándoos en el cierre de ejercicio con el tema de estupefacientes que, bueno, pues me encanta, me los he papado, me los he comido mucho y me encanta ser un apoyo para vosotros en ese sentido. Muchísimas gracias, como siempre, por asistir, por vuestra participación en el chat y espero haberme explicado de la mejor manera posible y que tengáis una feliz Navidad, unas felices fiestas, un feliz cierre de año, que anda que este año nos han dado pasalar y nada, que sigamos juntos muchos años más.